Yo me encontraba en un lugar muy iluminado, donde estaba eh, pasando varios pasajes de mi vida y quedando inconsciente y luego regresando a la realidad. Cuando de estar sordo empiezo a ver mucha gente que se empieza a acercar a mí y mucha gente a preguntar que si estaba bien. Y yo creo y siento que si en aquel lado cuando moramos, yendo a ese campo iluminado, yo creo que va a ser otra vida con paz y con mucha tranquilidad. Murieron y regresaron del más allá para contar su experiencia. Lo que vieron podría comprobar la existencia de la vida después de la muerte. Son impresionantes los testimonios que aseguran haber visto un túnel con una brillante luz al fondo, seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida, hermosos escenarios, ángeles e incluso a Dios. Nos encontrábamos en una tarde lluviosa y pensábamos en ir a pasear en un auto, y fue cuando pues decidimos salir y agarramos una carretera muy prolongada, una curva muy prolongada, y fue cuando el coche pues se impactó, nos impactamos con un poste de madera, y fue ahí cuando sucedió pues aquel momento. Y pues ahora sí que ahí fue cuando pues yo creo que la vida cambió, pues para bien o para mal. No te puedo decir que fue para mal, no te puedo decir que fue para bien, pero realmente pues sí estoy agradecido con ese momento, porque yo creo que por algo continuó en la vida. Hay quienes creen que nosotros creamos nuestro propio destino, pero hay otros que aseguran firmemente que existe un plan divino que rige nuestras vidas, un camino preparado por el cual debemos transitar en esta vida, y que todo lo que nos pasa ya está escrito por la voluntad del Todopoderoso. Tal es el caso de Víctor Torres, cuyos planes de vida quedaron truncados por un acontecimiento que no estuvo en sus manos. Tenía 17 años y pues jugaba al fútbol profesional, y en ese momento pues mi carrera quedó como que pausada. En ese estaba cursando un proceso de selección sub-20 con la selección mexicana, y fue cuando pausé pues ahora sí que la convocatoria por ese accidente que tuve. Y con el paso del tiempo pues me perdí 6 meses de jugar al fútbol, pero volví, o sea, ahora sí que volví porque afortunadamente pues no llegó a ese momento que tanto vi, que tanto me perdí en ese momento con haber muerto. Podemos estar haciendo lo más cotidiano y de pronto encontrarnos con una situación súbita que lo cambia todo. Quizá no sea el momento, quizá hay algo que aprender antes de emprender cualquier objetivo de vida, y en ocasiones la misma vida nos pone un alto, como lo hizo con Víctor, quien nos cuenta cómo fue aquel impacto que lo hizo perder la noción del tiempo y de su propia vida. Cuando tomo la curva, el coche se patina por la lluvia. Era una noche muy fría. Cuando el coche se impacta con el poste, realmente yo me quedo como sordo. Yo me quedo como pensando qué pasó aquí, y fue cuando todo quedó como en una pausa de la vida. Digo, yo lo tomo como una pausa en vida. Perdí por un momento el conocimiento, y fue cuando ese momento chocamos, abro la puerta, intento bajar, pero estaba todo confundido y me tiro al piso. Y en ese momento es cuando quedo con la pausa, como te comento. Una pausa en mi vida que no podría describírtela, sino que quedé muy impactado en ese momento, la verdad. Quedé todo mudo. Dicen que el sufrimiento es una clara señal de que seguimos vivos, pero cuando la mente se desconecta de los síntomas físicos de nuestro cuerpo, pareciera no existir dolor alguno.
Este es uno de los más grandes misterios de nuestra mente, en donde Víctor se sumergió. Una especie de sueño, aquel en donde se dice que ves toda tu vida pasar y lo describe como un lugar sin dolor, un momento pacífico en el que no sabía si seguía con vida o ya había trascendido. Yo me encontraba en un lugar muy iluminado, donde estaba pasando varios pasajes de mi vida y pues al parecer yo digo que sí tardé, no sé, para mí fueron horas las que estuve ahí, encerrado en un campo iluminado, pero yo creo que fueron segundos los que sucedió, pero para mí fue horas, quedando inconsciente y luego regresando a la realidad, cuando de estar sordo empiezo a ver mucha gente que se empieza a acercar a mí y mucha gente a preguntar que si estaba bien. Y a los pasos de los minutos empiezo a escuchar ambulancias y ya fue cuando pues llegaron los paramédicos pues a revisarnos. En ese momento no sentía nada de dolor. Yo a veces sí lo he pensado. En realidad el purgatorio es como uno lo menciona o es la vida del purgatorio, porque aquí es donde sentimos el dolor. Cuando regresé de ese campo fue cuando empecé a sentir el dolor en mi pierna, porque de hecho con el accidente se salió el fémur de mi cadera sin fractura y por eso fue de que pues ya empecé a sentir un gran dolor. Y en ese campo que te estoy comentando de un campo iluminado, un sitio iluminado, creo que ahí no había dolor, ahí todo era una paz, una tranquilidad. Por eso a veces me pregunto, ¿realmente en la vida es donde sufrimos o es allá donde vamos a ir algún día, donde vamos a descansar? La realidad es un concepto que desde tiempos antiguos se ha cuestionado, y cuando pasan accidentes como el de Víctor, nos damos cuenta de que quizá existen otras realidades alternas a las que creemos que es la única, pues Víctor experimentó esa transición entre una dimensión y otra, como si tuviera la sensación de estar en otra realidad rodeado de luz, en un prolongado momento de paz, con personas diferentes que probablemente fueron quienes lo protegieron de un daño mayor. Fíjate que en ese lugar pues solo veía rostros iluminados con la paz que te comento que todos tenían y creo que gente feliz. Yo solamente veía rostros y rostros felices y la verdad yo creo que por un momento, te digo, para mí fue mucho tiempo ver mucha gente, pero hasta que no había nadie conocido, la verdad, pero sí vi como que eran muchos rostros muy iluminados de la cara, no veía casi ni los cuerpos, nada más las caras, veía las caras iluminadas y fue ahí donde de repente, te digo, desperté y estaba con la gente en el mundo real. Por eso te digo, a veces no sé si la realidad es allá o en el mundo en el que estamos. Y por eso es donde yo me pregunto qué pasó en ese momento, quién me ayudó, quién me bendijo. Ahora sí que no tenía ni una fractura en ese accidente porque no llevaba ni el cinturón de seguridad y solo tuve una expuesta, no fue ni expuesta, o sea, no fue tal como todos lo esperaban, una lesión muy grande. Simplemente tuve yo creo que esa bendición de no morir en ese momento. ¿Existe una vida después de nuestro paso por este mundo? ¿Una realidad sin sufrimiento? ¿Un lugar lleno de paz y de memorias agradables para vivir durante toda la eternidad? Podría tratarse de una simple teoría, pero testimonios como el de Víctor nos hacen preguntarnos si esta vida es real o hay algo más allá. Pues para él sí existe aquel paraíso y nos comparte cómo es que él se imagina aquel lugar, en el que probablemente todos estemos destinados a pasar la eternidad. Y yo creo y siento que si en aquel lado cuando moramos va a ser paz y tranquilidad, yo creo que pues son afortunados los que ya cruzan ese campo, pero si de aquel lado es la paz y la tranquilidad que todos tenemos, yo creo que está mejor allá. Solo van a quedar los recuerdos, las cosas buenas que hagas en esta vida es lo único que te van a recordar, porque yendo a ese campo iluminado, yo creo que
va a ser otra vida con paz y con mucha tranquilidad.